Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Mario Petit y con la Red Global de la Diáspora, vamos a nuestro segmento de hoy, Mirador Sociopolítico. Lo va a dirigir en este momento el profesor José Manuel Serna. Yo como jefe periodístico del canal, pues le dejo la palabra para que comente el perfil de su invitado y comenzamos con la temática de hoy. Bueno, primero que todo, muchas gracias, José Antonio, por este tiempo. Muchas gracias, Orlando, por tu tiempo también. En Mirador Sociopolítico hacemos un seguimiento más o menos continuo de todo lo que está ocurriendo en Venezuela, que como ustedes saben es el principal objetivo de los programas de nuestro canal. Orlando Viera Blanco fue embajador de Canadá durante el gobierno de, de Juan Guaidó. Hizo una excelente labor, es abogado, actualmente es presidente de Benamérica. Bueno, su currículum y su trayectoria no podemos desplegarlo ahora, pero es una persona, bueno, le dicen el abogado del diablo también, porque él se hace llamar así en un programa que tiene en EBTV. Y bueno, es una persona que nos mantiene muy bien informados y además está muy comprometido y muy activo en la lucha contra la dictadura. Bienvenido, Orlando. Te pedimos hablar contigo hoy porque estamos muy preocupados por todo lo que está ocurriendo en Venezuela, por el grado de criminalidad y de justiciamiento que hay de la población, justiciamiento y ajusticiamiento. Y sabemos que tú has hecho un trabajo muy importante y muy valioso y de gran peso ante la Corte de la Haya. Quisiéramos hablar de eso y también con tu visión, pues, de todo lo que tú manejas, pues, en este proceso y en este momento de Venezuela. Muchas gracias. Adelante. Bueno, igualmente agradecido, José Manuel. Esta es una plataforma ciertamente que viene siendo aliada de la diáspora venezolana, igualmente de Benamérica, que es la asociación que estamos honrosamente presidiendo. Y como bien lo has dicho, tenemos un lamentable, llamémoslo, fenómeno en Venezuela postelectoral que ha sido una arremetida, una escalada de represión, de crímenes de lesa humanidad en contra de una población civil, ciudadana, indefensa, que está no haciendo otra cosa que reclamar su legítimo derecho de que se respete la voluntad popular del 28 de julio. Esta arremetida por parte del régimen, además confesa, de una forma horrenda, aberrante, ha sido objeto de un monitoreo, pero también de diligencia de lo que llamamos recopilación, recaudación de relatorías, de los hechos, de los crímenes, por parte de un grupo de venezolanos, tanto activistas de derechos humanos, de NGOs, de grupos de interés, en fin, que nos hemos dado la tarea desde el exterior de recoger dichas incidencias, ordenarlas y radicarlas conforme a las formalidades y metodología y en idioma oficial de la Corte Penal Internacional. En el caso nuestro, hemos recaudado en las últimas 2 semanas 646 incidencias, básicamente por crímenes de persecución política, de hostigamiento, segregación, encarcelamiento, detención, desapariciones forzosas, tortura, y cada una de esas incidencias las hemos identificado y detallado ante la Corte Penal Internacional con los componentes metodológicos de víctima, victimario, transcripción, traducción del evento en el idioma oficial de la Corte, descripción de día, lugar, modo, el victimario y su cadena de mando, y la tipicidad del artículo 7º del Estatuto de Roma. Aquí la gran pregunta, ¿no?, que siempre nos hacemos es cuándo actuará la Corte y qué puede hacer la Corte en este instante. En cuanto a lo primero, la Corte puede actuar ayer.
así como actuó con una gran diligencia en el caso correspondiente a Putin en Rusia o a Netanyahu en Israel. La Corte está en fase de investigación y el artículo 52 del Estatuto de Roma, artículo 90 y siguiente, artículo 25, faculta al fiscal para solicitarle a la sala cuestiones previas, órdenes de comparecencia forzosas, de alerta y de detención en contra de quienes ya aparecen bien identificados y documentados como los perpetradores de estos crímenes. De tal manera que ya el propio fiscal acusó recibo de toda esta cantidad de incidencias que, repito, un grupo de venezolanos por diferentes vías y fuentes ha estado radicando. Y yo tengo la convicción que el fiscal Karim Khan, fundamentado en una cantidad de incidencias con valor probatorio, pronto va a comenzar con lo que le exige el estatuto, que es el envío de las advertencias de cese represivo e inmediato con órdenes de detención, que esto puede cambiar por completo también el tablero internacional. Eh, Quería preguntarte una cosa que yo he considerado, no sé si ya se incluyó también en los tantos expedientes que tiene el régimen en la Corte, y es que en estas últimas incidencias después del 28 ha habido y se ha notado, y yo no sé si se habrá comprobado, la presencia de individuos ajenos a Venezuela en rol de esbirros y reprimiendo a la población, porque eso sería un delito de agresión transnacional al territorio consentido por el gobierno que tenemos allá. Bueno, ciertamente el Estatuto de Roma te establece 4 tipos de crímenes: el crimen de agresión, el genocidio, el crimen de lesa humanidad, los cuales comportan básicamente el Estatuto de Roma y los crímenes de guerra, ¿no? Son los 4 tipos. Por ahora lo que hemos es contextualizado los crímenes de lesa humanidad en el marco del evento electoral, incluso antes del evento electoral, porque recordemos que previo al 28 de julio hubo una serie de hostigamientos, de persecución política, el asedio en contra del equipo de María Corina, el asedio en contra de los miembros y testigos de mesa, la detención de, digamos, miembros de la campaña de 20 y de la plataforma unitaria. Durante el evento también tenemos algunas incidencias de hostigamiento, y después del evento vienen las incidencias sobre lo que hemos hablado antes. Sí se tiene noticia de que han habido vuelos que han llegado de Conviasa con agentes cubanos. También se ha tenido noticia de la presencia del grupo Wagner de Rusia. Obviamente esto, para que cobre un calibre de, digamos, crimen de agresión, tendría que tener igualmente una, digamos, tipicidad sistemática. Pero sin duda alguna son actos de injerencia que contextualizan la coparticipación eventualmente de estos agentes en estos crímenes de lesa humanidad, y en esa continua vigilancia y monitoreo estamos todos los grupos de venezolanos que estamos en este momento asistiendo en práctica, amicus curiae o oficialmente ante la Corte Penal Internacional, a las víctimas. Sí. No sé, José Manuel, adelante si tienes alguna. Bueno, no, yo tengo muchísimas preguntas. Tendríamos que hacer varios programas. Voy a tratar de seleccionar las que se me van apareciendo con más fuerza. La primera es, yo siempre pienso que la justicia nunca es absoluta. Yo pienso que el trabajo de un juez, desde mi ignorancia, pues, y desde mi experiencia humana y cívica, es un trabajo que tiene relatividades, que se relativiza. Entonces, hay muchas cosas que inciden allí, algunas incluso que afectan el aspecto ético del trabajo del juez, que no quisiera poner en duda en este momento. Sin embargo, estamos frente a un caso de secuestro de un país por una especie de banda criminal. Y tenemos como, por un lado, como el mazo, no el mazo, porque el mazo es muy pavoso,
el látigo, pues, de la justicia para castigar a Maduro y toda su banda. Pero por otro lado tenemos la necesidad de ofrecerle salidas, ¿no? Dado que él está aparentemente, y para nosotros, pues la gran mayoría de los venezolanos y del mundo democrático, él está absolutamente sindicado de un conjunto de crímenes, empezando por un golpe de Estado que le quitaría el derecho a estar gobernando ya. ¿Cómo está afectando eso? Y perdóname lo complicado de la pregunta. Yo soy aficionado al ajedrez, entonces quisiera que me dieras como te salieras un poco de tu rol de tu formación de abogado y empezaras más como político, incluso como embajador, pues. ¿Cómo cómo se estaría manejando eso en este momento? Bueno, vamos a hacer un enroque ciertamente y pasamos de un poco de abogado a la torre de entender eh, Ujú, para la audiencia cuáles son las virtudes o cuáles pueden ser también las limitantes de una Corte Penal Internacional, ¿no? Primero, tenemos que distinguir, José Manuel, que hay ciertos tipos de actividades punibles que no conoce esta Corte Penal Internacional. ujú, Por ejemplo, el fraude electoral, el mismo robo a mano armada que se hizo en Venezuela a los ciudadanos venezolanos. Ese evento como tal no es un crimen de lesa humanidad, aunque sea un evento igualmente delictivo, con todas las aristas que pueda tener. El contexto que se desprende de este evento, que ha tenido actos de segregación, actos de discriminación, actos de persecución política, es lo que se va convirtiendo como crimen de lesa humanidad. Y se le llama así porque tiene su origen en estos crímenes que hubo, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, por ejemplo, ujú, donde estas conductas activaron una jurisdicción supranacional, es decir, una jurisdicción que no se reduce a de los países miembros del tratado, sino que tú puedes ser juzgado en cualquier jurisdicción universal de la Corte Penal Internacional por este tipo de crímenes que te establece el artículo séptimo del Estatuto de Roma. ¿Que hubo un golpe de Estado en Venezuela? Bueno, un golpe de Estado en Venezuela no es per se un crimen de lesa humanidad. Entonces, hay un tema aquí que hay que desanudar, que es el tema de la soberanía. Como, por un lado, la soberanía de los estados, ese principio de autodeterminación, de no intervención, hasta dónde llega ese principio cuando ese estado se ha convertido en un estado paria, cuando ese estado está siendo representado por unos representantes que son ilegítimos en cuanto a su desempeño, en cuanto a su origen y su actitud criminal. Eso no ha sido todavía resuelto por el orden público internacional. Ahora, que esos criminales cometiendo crímenes de lesa humanidad puedan estar sujetos a la jurisdicción de estas cortes penales internacionales, y digo estas porque está la CPI en La Haya, pero hay cortes universales como la de Alemania, la Argentina, por ejemplo, también es una corte donde tú puedes acusar a quienes cometan crímenes de lesa humanidad. Eso es perfectamente posible. El otro tema es cómo resuelves si hay una orden de detención, digamos, capturar a estos criminales si tienen el control del Estado, como el caso de Putin o el caso del propio Maduro. Bueno, por lo pronto se pueden atrincherar, pero se activa, no es fácil, se activa todo un sistema internacional de cooperación, todo un sistema de asistencia judicial, todo un sistema de vigilancia que también le cerca la vida y que en el caso, por ejemplo, de la orden de captura de Putin, fíjate, ocasionó que Putin un poco tuviese que devolver a los niños que activaron esa orden de captura y parar esa actitud punible que era secuestrando niños en Ucrania. ¿Cómo podemos imbricar aquí, Orlando, cómo podemos imbricar los autos de detención que ya pesan sobre Maduro y otros funcionarios del régimen y lo que está ocurriendo en la Corte Penal Internacional? Porque están ejerciendo funciones de gobernantes, individuos que están solicitados por la justicia de un país como Estados Unidos, pero eso no ha Eh, tomado todavía la fuerza que la gente espera. bueno, porque los delitos que están incurso Maduro y unos cuantos más, por los cuales incluso han ofrecido recompensa, son delitos, vamos a llamarlos, de corrupción, de lavado de dinero,
que afectan una tipicidad de la legislación norteamericana, pero también del Acuerdo de Palermo, Ok, que son los acuerdos que de alguna manera también envuelven todo lo que tiene que ver con los delitos internacionales. Una cosa es la justicia penal internacional, que te mencioné antes, que es la Corte Penal Internacional y crímenes de lesa humanidad, y otra es la justicia internacional penal, que te genera, perdóname el juego de palabras, tipicidades locales, pero también internacionales en cuanto a mafia, corrupción, lavado de dinero, el reclutamiento que hay también para fines celestinos, fines, digamos, de favorecer actividades ilícitas, como tráfico de drogas, como tráfico de bienes y tráfico de armas. Todo eso corresponde a otras jurisdicciones locales, pero también internacionales. Cuando el Estado, también ha ocurrido, el Estado cambia de gobierno, por ejemplo, ahí está el tema de la transición política, que si cambiamos de gobierno y de régimen en Venezuela, Venezuela como parte del tratado con un nuevo presidente, atendiendo un llamado de la Corte Penal Internacional, tendría que cooperar con ella y poner a Maduro y a la cadena de mando o a quienes le piden detenciones a la orden de la Corte. Entonces, ahí entra otro capítulo que también es un capítulo difícil, José Manuel, atendiendo también tu pregunta, que es el capítulo, José Antonio, de la justicia transicional. ok, Exactamente, ok. exactamente. Y entra otro capítulo. Entonces, en la justicia transicional es donde, bueno, se crean las comisiones de la verdad, se genera toda una reforma del sistema judicial, se depura todo un sistema judicial que tenía hasta ese momento, seguramente donde ha sucedido, no toque, estaba comprometido con el régimen, no es un régimen judicial imparcial, y la justicia transicional trataría de reabsorber la jurisdicción penal por los crímenes cometidos en el régimen o la coalición dominante saliente. En esa justicia transicional se generan, vamos a llamarlo de esta manera, eh, ciertos alivios a la ansiedad del dictador, en el sentido de que en todo caso atender los hechos punibles que cometió, los crímenes, lo haría en, digamos, el país donde todavía se encuentra, obviamente con las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa. Exacto. Bueno, es para explicarte un poco, digamos, cómo podría ser tanto la justicia penal universal del Estatuto de Roma o la justicia transicional, elementos que en un momento podrían engranar para presionar, por un lado, el cerco de el régimen y de sus adláteres, y por otro lado facilitar una transición donde normalmente el que ha sido parte de esos regímenes se sienten, entre comillas, digamos, mejor quedándose en el país y enfrentando la justicia interna, pronto tener que verse entregados a una justicia penal internacional. Ok. Ahora, ¿es válido en este momento, como he oído yo decir por allí, darle algunas garantías de salvaguarda, de salvoconductos y determinadas otras decisiones de carácter jurídico? Existe, el tema es bien, bien interesante porque, por un lado, la justicia penal internacional no tolera, Porque son crímenes que no prescriben, ¿no? ni prescriben ni se negocian. Exacto. Los crímenes de lesa humanidad no es un tema que, bueno, ya, pero sí ha sucedido desde el punto de vista estrictamente político y posibilista. Por ejemplo, el Club Naval de la transición política uruguaya se llevó hasta dictar una ley que impide, que se llamó Ley sobre caducidad de los crímenes de lesa humanidad de actores de Fuerzas Armadas. Obviamente, a los 2, 3 años que Sanguinetti tomó el poder en ese momento, esta ley se anuló. Sin embargo, es muy sensible porque a la cuenta de una negociación política, tratar de permutar poder y transición por una libertad que no te toca porque no prescribe y no es negociable, no es declinable por voluntad política ni por voluntad de las partes, es ahí
donde surge, te repito, la justicia transicional como un mecanismo, en todo caso, de ajuste de los procesos transicionales. Okay. José Y si lo Manuel, vamos, y si lo vamos al plano geopolítico, voy a apelar a tus máximos experiencias de embajador y de probablemente tiene que haberte tocado mucho estudiar situaciones o conocer casos. Al plano estrictamente geopolítico, como yo estaba muy chamo, pero lo recuerdo, como ocurrió, por ejemplo, con los misiles de La Habana, los misiles de Cuba, donde probablemente se negocia, qué sé yo, alguna posición importante de los norteamericanos en alguna otra parte por la salida de, de Maduro, pues no sé, claro, con algún tipo de jugada allí que permita que él entregue sin que se sienta acosado. Este, no sé, estoy pensando que probablemente con todos los problemas que hay ahorita en distintas partes del mundo, en este mundo multipolar, que pudiera haber una negociación así como entre chinos, rusos y norteamericanos. Bueno, todo eso, Porque uno- pareciera que internamente no lo vamos, no sé qué piensas tú, pareciera que internamente no lo vamos a resolver. Es decir, no muestran ninguna, digamos, inclinación a negociar nada. lo que pasa, José Manuel, que el mundo, no sé si afortunadamente o no, ha ido evolucionando, te repito, en estos temas de no intervención y estos temas del orden público internacional y de soberanía, en direcciones diferentes a lo que significó, por ejemplo, la justa causa de Estados Unidos en Panamá en su momento, o la intervención en Granada, o un largo etcétera de intervenciones en los 60 para tratar de contener los movimientos comunistas o de izquierda que favorecieron golpes de Estado El con propio Chile. de derecha. El mundo global que pretende también globalizar la justicia y globalizar la política y el derecho internacional, intenta que sea a través de los mecanismos que respeten la soberanía de los pueblos y el principio de no intervención. Pero, por ejemplo, y esto ya es una opinión muy particular, tiene que llegar un momento en el cual este escudo, esta suerte, digamos, de concha que protege a los tiranos, que es la concha de la soberanía, de la no intervención y de la autonomía e independencia de los estados, no sea suficiente para considerar realmente, por ejemplo, una captura de dictadores que, amparados en esa soberanía de Estado, lo que hacen es reprimir y lo que hacen es, digamos, hacerse de los beneficios de los estados y reprimir a sus pueblos. Esto ya existe, ¿eh? Existen tratados como el TIAR, como el Tratado de Asistencia Recíproca, donde ante una amenaza, y que de hecho Venezuela lo ha sido a otros países de la subregión, esto existe también en la OTAN, se pueden considerar lo que decía antes José Antonio, actos de violencia, actos de agresión que pueden conducir a tratados, digamos, y alianzas para eventualmente tratar de utilizar en estas alianzas lo que se llaman intervenciones humanitarias. Pero el grado, te repito, no sé si de madurez, pero también de complejidad, de eventualmente iniciar estas arremetidas, pueden conducir a conflictos superiores, ya que estos dictadores siguen teniendo de alguna manera control de las fuerzas armadas, de fuerzas milicianas y hasta de fuerzas paramilitares. No es eh, tan fácil. es bueno acotar allí lo siguiente, el régimen está consciente que dispone de 6 meses prácticamente todavía para procurar una jugada que le favorezca o que le alivie las cargas que pueda tener más adelante. Pero resulta que no lo vemos trabajando en esa dirección ni a los aliados de ellos, que en algún momento se ha dicho que están interviniendo para buscar una solución menos traumática. Pero es que, perdón, pero José Antonio, pero es que el problema es que yo pienso que la crisis en la que se encuentra Venezuela, la falta de gobernabilidad, la ineficacia y la total, digamos, este, el desastre pues, con el que están manejando el gobierno, hace que 6 meses sea mucho tiempo, aparte de que estamos ante una situación de
digamos, de golpe de Estado y de ataque a la Constitución. No, Y aparte, estoy de y acuerdo, estoy aparte de de acuerdo. eso, yo quería plantear ya un caso que es del cine, pues, de las películas, que lo vimos en dos películas, Los Siete Magníficos y Siete Hombres y un Destino. Y aquí voy a asociar esto con el caso más cercano, es el de Panamá. Es decir, tendría que ocurrir bueno, podría ocurrir todavía algo como la primavera allá de África, ¿no? De Egipto y de Libia, creo que fue. Que el pueblo, y que acaba de ocurrir incluso en Bangladesh, que el pueblo genere tal presión que haga un poco, como pasó el 23 de enero, pues que se vayan del país, que escapen, pues, y definitivamente sea como un final de película. O lo de un comando al estilo de Panamá, una acción de comando, no sé cómo se llama, fue algo un poco más grande Claro, que un quedan simple 5 comando. minutos, que sería bueno que Bueno, te estoy poniendo todas las cartas posibles, sí, por porque eso. de verdad, Orlando, que hay algo que me preocupa mucho más, que es la posibilidad de que la gente se enfríe. Nosotros a diario escribimos y entrevistamos, y a mí me llaman gente de Venezuela, me escriben, y yo le digo, no, esto sigue y esto va al final, que creo que es el gran lema de esta jornada. Sí, yo Bueno, ya en agregaría esto, yo agregaría, Orlando, para que ujú, nos involucren en la misma respuesta. Esta convocatoria que se está haciendo para el 17, o sea, puede lograr un fin persuasivo verdaderamente consistente como para empujar la negociación frente al régimen y quienes le están pidiendo que acorte su mandato y termine de entregar. hay muchos elementos que son visibles y otros que no lo son, ¿no? En cuanto a cuál es finalmente el elemento que procura un quiebre de la coalición dominante. Pero yo soy de los que piensan, siguiendo un poco la narrativa de ambos, que en Venezuela, en esta oportunidad, realmente se produjo una suerte de un parteaguas, ¿no? Un antes y un después. Sí, Que hay un sismo ciudadano, que hay un quiebre realmente de la dignidad, hay un quiebre del hartazgo de la gente, que de pronto tú puedes ver que aisladamente hay algunas protestas en algunos estados, o que hay una concentración un día sábado y otra que llama María Corina otro día, y de pronto hay un silencio, digamos, ensordecedor. Pero mi teoría es que así como mencionó José Manuel, existió, digamos, la primavera de los cedros en el Líbano, o la, digamos, primavera naranja, o la revolución de los colores en Ucrania, o la de los jazmines, o la de los claveles en Portugal. En Venezuela viene la revolución de las orquídeas y es un tema random, y no lo digo yo, lo decía Maquiavelo, el alia, la aleatoriedad. Cuando se junten todos estos movimientos de movimiento, este mar de fondo que quedó allí en este chivateo electoral, pero combinado con el ninguneo y el carajeo de la represión absolutamente injusta y desmedida, todo esto está produciendo un mar de fondo que va a procurar ese movimiento, Una repito, tormenta perfecta. una sí. tormenta que va a llegar a un punto ideal en el cual va a ser incontenible y entonces esto se desmorona. No es diferente a otros eventos. No, esto no es un gobierno interino que es producto de un pacto político. Esto no es, por otro lado, un movimiento, llamémoslo social o juvenil, como en el 2014 o 2017, que salió a la calle. Aquí se juntó todo. Se juntaron los actores políticos y el liderazgo, obviamente, de María Corina. Digamos, se juntó también, digamos, ese perfil absolutamente ciudadano, respetuoso del embajador Edmundo González Urrutia. Se juntó también la indignación de la ciudadanía que votó y que tiene allá adentro todavía el compromiso de defender ese voto. Se junta la comunidad internacional, he dicho recientemente en un video, no estamos solos, están actuando cada uno al unísono, la OEA, el panel de expertos que fue a Venezuela, la Corte Penal Internacional está siendo interpelada para que produzca las decisiones que deben tomar. Se está también oficiando ante la ONU para que emita una resolución y Maduro ha quedado desconocido y aislado y ni siquiera Lula, ni siquiera Petro ya le tienen paciencia. Y Estados Sí, Unidos ha dicho, se me agotó también, digamos, los tiempos contigo, señor Maduro. Entonces,
tenemos que quitarnos de encima la percepción de que este cuento se volvió a acabar. Yo siempre digo una frase para culminar. Quizá no es el principio del fin, pero sí fue el fin de un principio, porque sí iniciamos el verdadero camino de revuelta a casa, a la restauración de la democracia y la libertad. Lo veo con toda honestidad y sin ánimo de hablar con narrativa voluntarista. Bueno, a nosotros nos corresponde en estas plataformas continuar haciendo contactos contigo y con todos los que de alguna manera puedan aportar ideas y nos traigan un poco de quietud y esperanza reforzada, porque es que vemos que el régimen también está acentuando sus aberraciones cada día más, queriendo aprobar leyes que no se corresponden con el momento actual que se vive en el mundo y al mismo tiempo agrediendo, deteniendo. Tenemos el caso pues de personas y líderes reconocidos por su honestidad, por su eficiencia en los servicios cuando lo desempeñaron en la administración pública, y están siendo detenidos personeros de tercera edad, discapacitados, amas de casa. Podríamos decir que avanzamos Indígena hacia el fin con la revolución de las orquídeas. Algo de eso. Bueno, y te digo algo más para cerrar. Dicen que la paciencia tampoco espera, que la esperanza tiene que ser activa. No es una esperanza, digamos, simplemente de quietud, una esperanza activa, y en eso estamos. Bueno. Muy bien, excelente, Orlando, de verdad que nos ha enriquecido mucho y a mí me ha dado mucho ánimo, porque veo que que en tu cuadro, en tu visión tienes demasiadas cosas buenas. Así que muchas gracias por ese aporte, por tu tiempo, y nos volveremos a ver si Dios quiere y si tienes posibilidades tú también. Y que siga siendo suya esta plataforma, pues de Ojo con Eso Televisión. Vamos a tu orden, sí. Que tenemos alianza con Benamérica desde hace muchísimo Benamérica tiempo. Somos parte de Benamérica también. Así es, gracias José Antonio, gracias José Manuel, y cuenten conmigo cuando ustedes lo deseen. Estamos aquí para continuar adelante con esta lucha que es desigual, pero que lo vamos a lograr. Y todo lo que tú puedas sugerir que convenga que estén aquí, pues les hace también saber. Sería bueno, sí. Estamos a la orden permanentemente. Estamos en pie de lucha. Un abrazo a los dos. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego.